alabanza a los músicos. Gracias, pueden sentarse. Estamos agradecidos al Señor por la bendición y el privilegio de poder estar aquí en este día y también poder congregarnos a pesar de todas las cosas que han estado pasando durante este inicio de año, final del año pasado y este nuevo comienzo del año 2022. Pero confiamos en el Señor de que Él tiene cuidado de nosotros y está siempre allí socorriéndonos en medio de nuestra necesidad. Por eso es que sabemos que nada va a ocurrir sin que Dios no lo permita y que estamos siempre en sus manos a pesar de todas las cosas que podamos estar pasando. Queremos estar compartiendo algunos anuncios y también información de algunos hermanos que están enfermos. Pero antes quisiera saber si hay alguna persona que hoy está por primera vez con nosotros. ¿Hay alguna persona hoy por primera vez que viene y nos visita por primera vez? ¿Alguna persona en el templo? Todos somos de la casa. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos agradecidos al Señor por la bendición de poder estar acá. Y siempre saben ustedes que siempre en este lugar vamos a ser bienvenidos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios y también tenemos el privilegio de poder estar acá para alabarle y glorificarle. Quiero tener algunos anuncios y quiero que ustedes abran su boletín. El boletín ha cambiado un poquito y tenemos mucha información y el boletín es necesario leerlo. Es necesario leerlo porque aquí hay información importante sobre las actividades de nuestra iglesia, reuniones que tenemos y vamos a estar teniendo también mucha información en el boletín que ustedes van a estar recibiendo semanalmente para las actividades de nuestra iglesia. Si usted se da cuenta, en el principio del boletín, voy a dar una pequeña explicación rapidito, usted va a encontrar allí el propósito de nuestra iglesia, nuestro propósito, por qué estamos acá, nuestra misión, es decir, lo que tenemos que hacer para alcanzar ese propósito que Dios nos ha llamado a tener, y nuestro fundamento bíblico está también allí. Allí usted va a tener información. Esa información casi siempre va a permanecer, porque es como nuestro eslogan general y lo que nosotros queremos alcanzar y tenemos como fundamento en nuestra iglesia. También va a encontrar allí nuestras actividades de la semana, que son las habituales. Ya estamos reuniéndonos en células. El viernes próximo también tendremos la reunión de jóvenes en el segundo piso de nuestro templo. Y el domingo 16 en el primer servicio y en el segundo servicio tenemos celebración de la Santa Cena en los dos servicios. Eso es para el próximo domingo. Está toda la información en el boletín. Usted puede leerlo sin problema. Además, en la parte de abajo con letrica roja se nota de que vamos a tener que frenar o hemos frenado las clases de escuela bíblica y vamos a dar comienzo después que termine esta nueva ola del COVID para no agrupar hermanos en las aulas, sino que vamos a esperar y deseamos que esto ya termine lo más pronto posible. Lo que sí vamos a mantener son las clases de membresía y las clases para los candidatos a bautismo que hoy tienen clase al finalizar el servicio. Van a estar reuniéndose en el aula que ellos tienen costumbre. También los niños, importante. Estamos anunciando que los niños vamos a seguir teniendo el cuidado de ellos y también las clases, pero por el momento vamos a tenerlo solo en el segundo servicio. En el segundo servicio está también la información en el boletín para que usted haga sus planes y pueda también planificarse. Si usted va a la segunda parte del boletín, usted va a encontrar reuniones que vamos a tener durante esta semana y también reuniones que tendremos durante el mes el mes que estamos, el mes de enero. El lunes 10, que es próximamente mañana, vamos a tener la reunión con los líderes de células y estamos pidiendo a todos los líderes de células, por favor, que vengan, no se queden en casa. Yo sé que hay algunos que están enfermos y demás, pero si usted no está enfermo, venga porque hay información que vamos a estarle dando a los líderes de células. El viernes 14, reunión con el equipo de Ministerio de Matrimonio. Vamos a estar reuniéndonos para hacer una planificación ya sobre la próxima actividad que vamos a estar teniendo con los hermanos de este ministerio y también con todos los hermanos que están casados para el próximo mes de febrero. El domingo 16, reunión con el comité denominador. Estamos ya teniendo estas reuniones porque el día 30, domingo 30, y ya estamos anunciando este domingo con mucha anticipación para que usted haga sus planes, a las 6 de la tarde tendremos reunión administrativa con toda la iglesia, es decir, estamos hablando de los miembros bautizados que están en plena comunión con nuestra iglesia. Vamos a tener esa reunión de aprobación del presupuesto para el año 2022. Hagan sus planes para estar con nosotros. Eso será el día 30, domingo 30 a las 6 de la tarde aquí en nuestro templo tendremos esa actividad. Tenemos muchos motivos de oración y ahí ustedes lo tienen.
Queremos que ustedes sigan orando por muchas familias. El último domingo que estuvimos acá estábamos orando por Edward. Ya Edward y Ángela están en su casa. Edward se está recuperando de un COVID fuerte que le dio. Tenemos a Fray por aquí con su esposa que también estaban con COVID, estuvieron con COVID. Él le dio más fuerte que a ella. Parece que a nosotros los hombres estamos más débiles, ¿eh? Oye, las mujeres son fuertes las mujeres. Pero damos gracias a Dios porque ellos pueden estar con nosotros. Tenemos también a Rosita con sus niñas que están también positivas, con mente positiva todo el tiempo y también con el COVID, positivo al COVID. Pero están bien en casa, así que oren por ellos, oren por George, que todavía no, es decir, está negativo George, pero están allí en la familia y debemos estar orando por ellos. Así hay muchas otras familias también que se le ha repetido el COVID, como Daineyi. Daineyi está también con COVID, tenemos que seguir orando por ella. Y debemos orar también por Ángel, el nieto, el sobrino de nuestra hermana Elenita, que se descompensó del azúcar y está ingresado. Y lo han estado haciendo diálisis también en este tiempo. Así que oremos por ello. Él tuvo una bacteria en la sangre y está con tratamiento, pero gracias al Señor que está bastante estable. Hay muchos otros enfermos con COVID y también con otras enfermedades, pero confiamos y pedimos oración por cada uno de ellos para que el Señor ponga su mano. Estos son los motivos de oración, hermanos, y ustedes tengan presente a cada uno de estos, a cada uno de los que están pasando por momentos como estos. También quiero decirles que aquí en la librería tenemos calendarios del año 2022 y el libro del pastor Nilo Domínguez. Recuerdan al pastor Nilo Domínguez que estuvo con nosotros, el señor, algunos lo conocen como el más viejito, pero que tiene una voz potente. Él nos dejó su libro nuevamente y lo tenemos aquí ahora en la librería y el precio es de $5. Así que si usted quiere adquirirlo, por favor, esta es una manera también de poder ayudarlo a él para su sustento y economía. Así que damos gracias al Señor por todas estas cosas que el Señor ha estado haciendo y por la bendición de estar aquí nuevamente con ustedes. No la había felicitado por el año nuevo, así que feliz año nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aunque haya pasado una semana ya casi, estamos agradecidos al Señor por estar con ustedes nuevamente, porque la semana pasada no pudimos estar. Tuvieron aquí al pastor Rafael Pino, amigo nuestro, y fue compañero nuestro de oración en el seminario. Es decir, compartimos estudios en el seminario juntos y también estuvimos compartiendo tiempos de oración juntos por diferentes motivos en la época de estudiante. Damos gracias a Dios por su vida y por la bendición de tenerlo acá y tenerlo también como una persona cercana para poder pedir ayuda en un momento determinado como este que fue la semana pasada. Así que espero que Dios le haya hablado y haya sido de bendición también el mensaje que Dios trajo por medio del siervo de él en el domingo pasado. Hoy quiero continuar todas las cosas, pero hoy quiero tener un mensaje como de año nuevo, un mensaje como de inicio para proyectarnos a un año que está como recién comenzando y necesitamos proyectar muchas cosas y también organizar nuestra vida para que el Señor nos guíe en todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Por ello, tenemos el fundamento bíblico que vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 22, pero tenemos también el título del sermón que le hemos puesto respondiendo con fe al llamado de Dios. Repito, respondiendo con fe al llamado de Dios. Pero vamos a leer la Biblia y les voy a invitar a ponerse en pie, por favor, y busquemos Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 22. Este pasaje de las Escrituras narra el evento del llamado del apóstol Pablo, es decir, de Saulo de Tarso, y cómo el Señor llamó a este hombre para asumir o llevar adelante el mensaje que Dios tenía para sus hijos por medio del ministerio al cual llamó. Por eso es que para mí es importante hoy, tocando un tema de inicio y tratando de reanimarnos un poco, tocar una temática que me parece que es importante para cada uno de nosotros y poder también asumir el llamado de Dios. Vuelvo a repetir el pasaje bíblico, estamos en Hechos, capítulo 9, voy a estar leyendo los versículos del 10 al 22. A partir del versículo 10 habla ya de la parte cuando llega el apóstol Pablo, guiado por el Señor a Ananías, cuando Dios le dice a Ananías que fuera a ver a su discípulo Pablo. Dice así la palabra del Señor a partir del versículo 10, y quiero que sigan con la vista. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo:
levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la bendición de compartirla en este día. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo humildemente. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta es una historia hermosa de cómo un hombre en apenas unos días fue transformado, apenas un momento pudiéramos decir. La conversión del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso fue una conversión que fue oída por todo el mundo en aquel tiempo. Y todo el mundo estaba maravillado de lo que Dios había hecho con este hombre y de la forma en que él estaba enfrentando todo lo que tenía que ver con el llamado que Dios le había hecho. Este hombre era un gran perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos para ponerlos presos. Y de pronto de perseguidor se convirtió en el perseguido por causa del Evangelio de Cristo. Pero lo que me interesa a mí en toda esta historia es cómo Pablo, este hombre de Dios, asumió y respondió con fe al llamado de Dios. Él no puso en duda el llamamiento que Dios le estaba haciendo, no puso en duda tampoco de que Dios le estaba diciendo lo que tenía que hacer, sino que solamente él puso su fe en el Señor, obedeció el llamado y fue adelante hacia lo que Dios le estaba llamando a hacer. Hay una historia que narra acerca de un predicador que después de terminar su sermón de domingo y había tratado el tema de crecimiento espiritual, había hecho un gran sermón a su congregación y había tocado la temática de que necesitamos crecer en el camino del Señor y crecer espiritualmente para ser como Cristo. Dice la historia que después de terminar ese gran sermón que había hecho, se le acercó uno de los que había escuchado y le dijo, su sermón sobre este asunto es excelente, le dijo a aquel oyente, a aquella persona que estaba en su congregación. Y entonces continuó y le dijo aquel señor al predicador, pero me doy cuenta que yo particularmente no tengo éxito. Entonces el pastor miró, aquel predicador miró a aquel señor que le había dicho estas palabras y mirando hacia el lado señaló un árbol que estaba allí al lado de ellos y le dijo, este árbol tuvo que ser plantado antes que pudiera crecer. Aquel señor que había escuchado el mensaje, entonces escuchó las palabras del predicador y el predicador continuó y le dijo, de igual manera, usted puede crecer, pero primero tiene que permitir que la palabra de Dios sea plantada en su vida. Si la palabra de Dios no se hace una realidad en su vida, usted no podrá crecer. Hoy muchas personas desean hacer grandes cosas para Dios. Desean hacer grandes proyectos para Dios, desean hacer una gran obra para Dios, sin antes haber permitido que Dios haga en ellos grandes cosas.
Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder crecer y poder ser útiles en el servicio del Señor, tenemos que dejar que Dios primero obre en nuestra vida y haga con nosotros lo que Él quiere. Y no proyectarnos tanto en lo que debemos hacer, sino en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Es cierto que Dios desea hombres y mujeres comprometidos, y todos nosotros lo sabemos a la luz de las Escrituras. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con su obra. Pero para llegar a ese compromiso debemos dejar que Él obre en nuestras vidas, dándole a Él el primer lugar. Cuando Dios toma el control y las riendas de nuestra vida, entonces nosotros podremos servir, podremos hacer su obra de una manera efectiva. En este año 2022, mi deseo es que podamos responder con fe al llamado del servicio que Dios nos está haciendo. Dios quiere que su pueblo venga y le sirva. Dios quiere que su pueblo venga y se ponga allí en sus manos para hacer su obra y para que podamos alcanzar a otros para Cristo. ¿No imaginan ustedes cuánta necesidad espiritual hay en el mundo actual? ¿No imaginan ustedes cuánta necesidad de personas que están esperando que alguien venga y le traiga una palabra de aliento y de esperanza? Y usted puede ser el instrumento para ello. Hay una reflexión que yo puse aquí en el boletín al final que dice así: Dios te creó para bendecir la vida de otros. Alguien necesita de lo que tú tienes. Alguien necesita de lo que tú tienes. Alguien necesita de tu sonrisa, de tus consejos, de tus palabras de ánimo, de tu amor y de lo que tú puedes transmitir. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar a tu vida. Entonces, Dios nos ha diseñado con un propósito. Dios nos ha puesto aquí con el objetivo de que podamos servir a los demás y que podamos servir a otros sirviendo también al Señor. Tendremos muchos retos para el año 2022. De hecho, hemos comenzado con el reto del nuevo brote del COVID. Pero no podemos seguir atemorizados, como dije en el último sermón del año 2021, sino que tenemos que seguir proyectándonos con fe hacia adelante. ¿Por qué? Porque los retos siempre estarán. Para servir a Dios habrá retos. Para responder al llamado de Dios también habrá retos. Pero Dios quiere que usted responda con fe a su llamado. Y cuando usted responde con fe al llamado de Dios, siempre esto va a traer a su vida bendición y propósito. ¿Por qué? ¿Por qué va a traer bendición y propósito a su vida cuando usted responde al llamado de Dios? En primer lugar, podemos verlo por este principio. El principio que aparece aquí en la pantalla. Primero, porque Dios tiene un plan definido. Dios tiene un plan definido. Cuando usted entra en el plan de Dios, usted se dará cuenta de que Dios no tiene cosas que están alejadas de su plan, ni tiene cosas que están fuera, ni tiene un plan B, ni tiene un plan C. El plan de Dios siempre es el primer plan. Y ese primer plan lo va a cumplir el Señor. Nosotros sí hacemos planes. Y nuestro plan es plan A, plan B, plan C. Por si acaso algo sale mal. Pero en los planes de Dios las cosas no salen mal. Todo es perfecto. Todo hombre que ha sido salvado, es decir, que ha tenido una experiencia con Cristo para salvación y ha alcanzado la salvación que hay en Cristo, entonces esa persona forma parte de una gran familia. Y esa gran familia que es la iglesia tiene solamente un Padre, que es nuestro Padre Celestial. Y ese Padre Celestial es quien guía a esta iglesia, que guía a su iglesia universal para alcanzar su propósito en este mundo. Por eso, mi querido hermano, en esta familia, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor el Señor de nuestra vida, nos equipa, nos da dones para ser útiles nosotros en el servicio, fortalecimiento y crecimiento de la familia de la fe, que es la iglesia. Por eso el mismo texto que aparece aquí en el boletín, que aparece allí en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera: y Él mismo, ¿quién? El Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Al fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Los que hemos creído, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Que quiénes somos? Nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, mi querido hermano, Dios tiene un plan definido. Dios tiene un plan que nadie se va a escapar de él. Y como hijos de Dios, debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de él para alcanzar su propósito en nosotros. Dios te ha salvado y ha llamado siempre con un propósito. Dios te ha salvado y te ha llamado siempre con un propósito. Pensemos en el apóstol Pablo y vamos al pasaje de Hechos capítulo 9. Cuando Dios llama a Pablo y llama allí a este hombre, a Saulo, para que hiciera su ministerio, las personas que estaban alrededor de Pablo estaban pensando, ¿quién es este hombre? Este hombre es un perseguidor. ¿Cómo cambió tan rápido? ¿Cómo él pudo ser de una manera y de pronto ahora el Señor me está diciendo, como decía Ananías, Dios me está hablando de que este hombre cambió? Ananías tenía dudas. Claro que tenía dudas. Un hombre como este cualquiera hubiera dudado para acercarse a él. Un hombre como este, después de las historias que tuvo, y seguro que una bien mentada, fue la muerte del primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Que quien estaba allí al lado de Esteban era Saulo, que respiraba amenazas contra la iglesia. Ese hombre estaba allí y todas estas noticias corrieron por todo el mundo conocido en ese momento, por aquellas regiones. Y por eso es que cuando escucharon de la historia de este hombre estaban todos atemorizados. Sin embargo, Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. Este hombre que yo estoy llamando me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Es decir, Dios tenía un plan definido para el apóstol Pablo. Dios tiene un plan definido para nosotros. Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Usted simplemente tiene que someterse a la voluntad de Dios para conocer cuál es el plan de Dios. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, Mi experiencia con Dios. El escritor Henry Blackaby decía lo siguiente, porque enumera 7 realidades de una experiencia con Dios. Hay 7 realidades que nosotros como hijos de Dios debemos tener cuando tenemos una experiencia con Dios. Y él dice, la primera realidad, Dios siempre está obrando a su alrededor. Dios siempre está obrando alrededor de sus hijos. Y eso es una realidad para cada creyente. Usted lo que tiene que saber es dónde Dios está obrando para hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, Dios busca tener con usted una relación de amor real y personal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos los que ponemos las vallas que no permiten que Dios tenga ese acercamiento, no porque Él no quiera acercarse, sino porque nosotros nos alejamos de Él, por nuestros pecados, nuestras decisiones. Entonces usted debe saber que Dios busca tener una relación de amor real y personal con usted. Usted tiene que buscar a Dios. Dice la Biblia en Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es decir, nosotros tenemos que volvernos a Dios. Dios busca tener una relación de amor con usted. Otro de los puntos que toca este escritor acerca de la experiencia que debemos nosotros tener como hijos de Dios, con el Dios de la gloria, es que Dios le invita a participar con Él en su obra. Fíjense, cuando Dios nos llama, Dios nos está invitando a que participemos con Él a su obra. Nosotros no vinimos aquí para decirle a Dios cuál es nuestra obra, sino para unirnos a su obra. Cuando usted estaba sin Cristo, usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y usted no conocía al Señor. Cuando usted viene a Cristo, usted viene porque usted tuvo una experiencia ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo entonces le abrió los ojos para conocer ¿qué? La realidad de su vida y para conocer la necesidad que hay en el mundo de Cristo. Por tanto, usted ahora se une a Dios para hacer su obra. El llamado de Dios es para hacer que usted haga su obra, pero no la obra que usted desea, sino la obra de Dios. Entonces, Henry Blackaby dice en su libro que Dios le invita a participar con Él en su obra. Y esto es por medio de una experiencia. El otro punto que toca a él es, Dios le habla a usted por medio del Espíritu Santo. Dios le habla por medio de la Biblia.
Dios le habla por medio de la oración, por las circunstancias que pasan a su alrededor, y también le habla por medio de la iglesia, que son sus hermanos. Dios le habla a usted y constantemente Dios está en contacto con nosotros. ¿Y por qué nos habla? Nos habla a fin de revelarse a sí mismo, de darse a conocer. ¿Cómo usted conoce a Dios? Por medio de su palabra usted conoce a Dios. Usted conoce a Dios cuando usted está allí en su intimidad. Cuando usted está orando al Señor, usted puede tener esa relación con el Señor. ¿Cómo usted conoce a Dios? Cuando usted comparte con hermanos de la misma fe y usted es edificado por las experiencias que otros tienen. Y usted crece espiritualmente porque otros están teniendo experiencias que lo llevan a usted también a un crecimiento porque usted también quiere experimentar. Y eso es parte de la experiencia con Dios. Usted necesita una experiencia con el Señor y dejar que Dios le hable para demostrar su propósito en usted y también mostrar el camino que Él tiene para usted. Además, Él expone otro punto que dice, la invitación de Dios a trabajar con Él siempre le lleva a una crisis de creencia que exige fe y acción. Todos somos insuficientes en esta obra. Y la fe y la acción es lo que nos lleva a nosotros a un nivel diferente en cuanto a nuestra experiencia con Dios. No sé cuántos de ustedes han tenido este tipo de situaciones cuando han tenido que tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, uno tiene que hacerla consciente de que Dios te está guiando a esa decisión. Y si es para servir al Señor, va a requerir entonces hacer reajustes. Y esto lleva acción y lleva fe. Hay una crisis en ese momento en cuanto a tu experiencia con el Señor, en cuanto a tu creencia. Señor, esto es lo que debo hacer. Esto es lo que tú quieres que hacer con mi vida. Entonces en este 2022 usted tiene que proyectarse para hacer la voluntad de Dios. ¿Va a tener retos? Sí. Va a tener muchos retos. Pero va a tener que operar su fe. Y su fe en Jesucristo va a tener que ser probada. Y su fe y su decisión va a ser probada porque usted tendrá que dar un paso más allá para poder ser de utilidad y de bendición para la vida de otros. También este escritor dice, usted debe hacer grandes ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él está haciendo. Y estas son de las grandes cosas que a veces nos cuestan tomar como decisión. ¿Dónde Dios está obrando? Y allí donde Dios está obrando, yo me voy a unir a Dios para hacer su obra. Dios no se va a unir a mí para hacer mi obra, porque Él es Dios. Y Él fue el que me llamó. Él fue el que puso en mí la obra completa del Espíritu Santo porque lo dio por gracia. La salvación viene por gracia. Y todo lo que Él me ha dado por su gracia es para que yo lo ponga a su servicio. Y yo entonces me proyecte a hacer su obra en obediencia a Él, uniéndome a su proyecto, no Él a mi proyecto. Lo que pasa con nosotros como hijos de Dios es que queremos nuestro proyecto y que el Dios de los siglos se una a nuestro proyecto. No, nosotros oramos para que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos guíe en toma de decisiones. Pero referente a la obra, Dios no se va a unir a tu proyecto. Él tiene su proyecto. Y su proyecto es eterno porque Él tiene un plan definido. Usted llega a conocer a Dios, y este es el último punto que dice Henry Blackaby, usted llega a conocer a Dios por experiencia cuando le obedece y Él realiza su obra a través de usted. Qué bueno es sentirse realizado cuando usted está sirviendo. Y eso vamos a tocarlo en el tercer punto, la realización por el servicio a Dios. Pero esa realización se encuentra cuando usted se pone allí en manos del Señor. Querido hermano y amigo, cuando Dios llamó a Abraham, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a los profetas, la fe de ellos en el Señor era la fuente de su sostén. Era la fe. Ellos creían que Dios le había llamado y que Dios le iba a sostener en ese llamado. De igual manera, el plan de Dios estaba por encima de sus intereses. El plan que Dios tenía con estos hombres estaba por encima de sus intereses. Piensa en Abraham, cuando le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era el plan de Dios? Que él saliera. ¿Cuál era el plan de Abraham? Seguir prosperando en su tierra. Seguir adelante en su tierra. Dios lo hizo un gran hombre y un hombre muy próspero. Pero
donde Él quería usarlo. No sé si yo me estoy entendiendo o me estoy explicando bien. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan, hermanos, que siempre va a haber crisis de creencia. Esto es lo que debo hacer o esto es lo que debo hacer. Esta es la voluntad de Dios. Si usted está en el camino correcto porque usted mantiene una buena relación con el Señor, usted puede discernir claramente lo que Dios quiere hacer con su vida y usted se va a poner en sus manos porque Dios tiene un plan definido. Unirnos a lo que Dios está haciendo y quiere hacer por medio de nuestras vidas siempre es una bendición. Siempre va a ser una bendición. Hay un segundo principio que quiero compartir con ustedes. Servir a Dios y responder con fe a su llamado siempre traerá bendición y propósito a nuestras vidas porque Dios tiene el control del futuro. El control del futuro está en sus manos, no en nuestras manos. ¿Cuándo se acaba la pandemia? ¿Qué rayos sé yo? Yo no sé cuándo se va a acabar esto. De hecho, ya los científicos dicen que con esta última variante del COVID, el Omicron, que le está dando aquí a todo el mundo, esto es como un catarro que está dando ahora, dice que se acaba. ¿Quién sabe? Ahora están hablando de una nueva cepa que es la combinación, le estaba leyendo esta mañana, del Delta con el Omicron. Delta Omicron, algo así le pusieron, un nombre. Es para tener a todo el mundo siempre en jaque. Ustedes saben lo que es juego de ajedrez. Cuando usted está allá en la última parte de la partida y está perdiendo la partida, usted trata siempre de mantener el rey contrario en jaque, como para que no le den en jaque mate a usted. Y así nos tienen a nosotros, en jaque todo el tiempo, como para estar así, para estar con temor todo el tiempo. Sí, es una realidad lo que estamos viviendo, es una realidad, pero siempre es una cosa tras otra. ¿Quién tiene el control del futuro? Nuestro Dios. Nuestra vida debe descansar en Dios. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y conoce todos los detalles de lo que acontecerá el día de mañana y también en el futuro. Quiero que ustedes piensen en algo ahora junto conmigo. Pensemos en un momento cuando hemos planeado algo para otra persona. No sé, yo no soy mucho de planear para otra persona, Glenda lo sabe. Esa cosa de hacer sorpresas me cuesta, a mí me cuesta. Pero pensando y elaborando todo esto, estaba pensando en Gabriel, el pastor de jóvenes, cuando llevó a Ariel para entregarle el anillo. Todo fue un plan tremendo, todo lo tenía planificado y muchos de ustedes también han hecho este tipo de planes. Planifican todo de forma detallada para darle la sorpresa a alguien que no sabe lo que va a acontecer. Pero tú sí sabes, porque tú eres el que estás planeando. Tú estás llevando un plan perfecto, vas haciendo todo planeado. Y cuando llega el momento de llevar adelante el plan, usted toma a la persona a la que quiere sorprender y comienzas a dar los pasos planificados. ¿Usted sabe el final? Sí, usted lo sabe, porque usted lo planificó. Usted planificó lo que va a acontecer en cada uno de los pasos. En el caso nuestro de los seres humanos, hacemos un plan A, plan B y plan C, por si acaso algo sale mal. Pero Dios es diferente. Dios no tiene plan A, ni plan B, ni plan C. Dios tiene solamente un plan. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros entonces vamos planificando y entonces vamos llevando a la persona para llevarlo al clima, a donde lo queremos. ¿Y qué sucede con la persona que queremos sorprender? A la persona que queremos sorprender lo único que tiene que hacer es confiar y creer en uno. Póngase a pensar. Si usted quiere hacer una sorpresa a alguien y usted quiere sorprenderlo, usted lo único que le va a decir a la persona dice: confía en lo que voy a hacer. Y esa persona a la que usted quiere sorprender tiene que confiar. Ella no sabe lo que va a pasar, pero bueno, algo va a pasar. Voy a confiar en que lo que va a pasar va a ser algo bueno. Y tú entonces vas a ir llevando a esa persona hasta el final. Por eso, para que el plan llegue a su culminación y la sorpresa sea buena, la persona que va a ser sorprendida tiene que confiar en lo que usted hace. Y usted entonces tiene que darle confianza a esa persona para que esa persona completamente deposite su fe para la culminación de su plan. De igual manera, Dios ha trazado un plan perfecto con cada una de nuestras vidas. Él lo ha diseñado, todo perfectamente, todo con detalle lo ha diseñado el Señor. Conoce todas las cosas de tu vida y conoce el futuro de tu vida. Todo lo conoce el Señor. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree?
Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso es que le estoy diciendo todas estas cosas. ¿Sabe cuál va a ser el final de la historia? ¿Quién lo sabe? El Señor lo sabe. El Señor sabe lo que va a pasar mañana, pasado, dentro de 10, 20, 15 años. O quizás ya menos tiempo. Dios lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor porque tiene un plan diseñado. Y siempre es y será bueno ese plan. ¿Para quién? Para nosotros. Porque dice la Biblia en Romanos que su voluntad siempre va a ser agradable y perfecta. Entonces, si el Dios nuestro tiene un plan diseñado, conoce todas las cosas y tiene el control del futuro, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Confiar. Tener fe. Confiar en el plan de Dios. Saber de que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. A veces pensamos que todas las cosas pueden venirse abajo por situaciones que vienen, pero aún así confíe en el Señor. Cuando usted va en una guagua o en un bus y usted se monta en un bus, usted tiene fe. Sí, usted está confiando de que el chofer va a manejar lo suficientemente bien para llevarlo al lugar de su destino. ¿Es cierto o no? A veces ni se preocupa usted por eso. Cuando usted se monta con alguien en un auto y usted no es el que va al volante, la persona que va a su lado, ¿confía en usted? ¿Confía en usted o no? Claro que confía en usted. Porque usted es el que él sabe lo que está haciendo. Aunque no sepa nada, él sabe lo que está haciendo. Mi esposa me mira y cuando yo me monto a su lado y ella está manejando, yo tengo tremenda fe. Tremenda fe yo tengo en que mi esposa está haciéndolo bien. Aunque a veces cierro los ojos y digo, Señor, ahora confío en ti. Pero sí, siempre hay fe, se deposita fe. De igual manera, Dios lo único que quiere es que usted deposite confianza y fe porque Él tiene el control del futuro. Nuestra vida está en sus manos, el futuro está en sus manos. Entonces confiemos de que todo será bueno para nuestra vida porque Él tiene el control. Recuerde que su palabra dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, el pensamiento de Dios y el camino de Dios está por encima de nuestro. Confiemos en Él. El apóstol Pablo fue un instrumento escogido, y Pablo confió. Llevó el evangelio a los gentiles, lo llevó, cumpliendo el propósito de Dios. Llevó el evangelio ante los reyes, le predicó a reyes, estuvo ante el propio César porque apeló al César, y allí cuando estuvo ante el César estaba la guardia pretoriana, que era la guardia directamente que custodiaba al César, que cuidaba al César, lo tuvo a su alrededor. Y cuando le escribía a los filipenses dice que todo el pretorio estaba escuchando la palabra del Señor. Y muchos de aquellos oficiales del pretorio se convirtieron al Señor, conocieron a Cristo. Dios llevó al apóstol Pablo a la prisión. Y uno dice, ¿pero cómo? El Señor permitió la prisión. Permitió la prisión para que el evangelio progresara y fuera adelante, llegando hasta aquellas personas que era casi imposible que llegara. Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Por eso dice la Biblia que Dios cumplió su plan cuando llevó al apóstol Pablo ante las autoridades, ante los gentiles, ante los reyes. Y todo lo que hizo el apóstol Pablo fue llevar el evangelio hasta los judíos. Porque dice la Biblia que cuando iba a cada ciudad, al primer lugar donde él iba, eran a las sinagogas. Las sinagogas donde estaban los judíos, para hablarles del Mesías que ellos habían crucificado, al Hijo de Dios que ellos habían crucificado. Y muchos judíos se convertían cuando Pablo iba, porque Dios lo había llamado con un propósito. Y Pablo sabía de que Dios tenía el control de su vida. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, ay de mí si no anunciare este evangelio. Esta palabra que he recibido, ay de mí si yo no la anuncio, porque Dios me ha llamado a anunciarla y yo tengo que hacer su voluntad. Entonces, ¿se necesita fe? Sí, se necesita fe y confianza para hacer la voluntad de Dios. Y querido hermano,
Yo quiero que usted comprenda de que son tiempos donde las personas necesitan una palabra de Cristo. Necesitan que usted comparta a Cristo. Quizás usted está sentado en un aula en su escuela y la persona que está a su lado no sabe que usted es cristiano, porque usted nunca le ha dicho nada. Tremendo testimonio, un testimonio intachable. Nadie puede hablar más de usted, pero usted no habla nada de Cristo. ¿De qué servirá todo eso si Cristo no es una realidad viviente, transmisible? Porque dice la Biblia que por la locura de la predicación es que las personas recibirán el Evangelio de Jesucristo. No por estar callados. No por estar callados. Algunos dicen, no, es mejor callarse y mantener un buen testimonio. Sí, es verdad. Eso es en nuestro hogar cuando saben que somos cristianos. Hay veces es mejor en nuestro hogar. Cuando yo me convertí, a veces era mejor callar y dar un buen testimonio, porque todos los de mi hogar sabían que yo era cristiano. Y como sabían que yo era cristiano, mis hechos iban a demostrar mi fe. Pero cuando yo salía, nadie sabía que yo era cristiano. Entonces, ¿cómo iban a saberlo? Porque mis actos, no, si hay personas que viven bien y tienen buena conducta en la vida, no, proclamando el Evangelio de Cristo. Hay que proclamar el Evangelio de Cristo. Otros tienen que oír lo que el Señor ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo fue ese instrumento escogido y usted puede ser también ese instrumento. En este año 2022, márquese ese proyecto. Un proyecto de vida donde usted diga, Señor, hazme un instrumento escogido tuyo, donde yo pueda proclamar el Evangelio tuyo, donde mi vida esté centrada bajo tu dominio y mi futuro esté en tus manos, porque tú tienes el control de él. Querido hermano y amigo, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes lograr grandes cosas para Dios, pero primero tienes que dejar que Dios haga grandes cosas contigo. Confía en aquel que tiene el control de tu vida, porque entonces usted verá la obra maravillosa que Dios puede hacer. Hay un tercer principio y con esto voy a terminar. Un tercer principio que servir a Dios y responder a su llamado con fe siempre traerá bendición a nuestras vidas, porque Dios quiere la realización de nosotros. Dios quiere la realización de tu vida y por eso es que va a traer bendición a tu vida el hecho de servir al Señor. Cuando usted sirve al Señor, usted se va a sentir realizado. Y esa es la realización más grande, la que uno tiene cuando se pone al servicio del Señor. Cuando servimos a Dios nos sentimos no solamente realizados, sino felices, nos sentimos gozosos, nos sentimos satisfechos. Hay satisfacción cuando tú haces la obra del Señor. Le servimos a Dios no para pagar lo que Él hizo por nosotros. Algunos dicen, no, yo tengo que servir al Señor porque Él hizo tanto por mí. No, usted no va a pagarle al Señor haciendo todo lo que usted pueda con sus fuerzas. Usted puede hacerlo y jamás va a pagar lo que Dios hizo por ti por medio de Cristo. Servimos al Señor por gratitud, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Servimos al Señor por obediencia, porque Dios nos ha mandado y nos ha comisionado para que llevemos adelante su plan y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Servimos a Dios porque sabemos que no hay mayor satisfacción en el mundo que ver una persona perdida y ahora es ganada. Esa es la mayor satisfacción. Ver una persona metida en el infierno y de pronto por medio de la proclamación del Evangelio usted fue el instrumento de Dios para sacarlo de su condenación. ¡Qué bendición más grande esa! A eso hemos sido llamados. Que este 2022 sea un año de esos retos, pero que usted lo asuma delante del Señor, porque Dios quiere que usted se sienta con la satisfacción de haberle servido y que su vida fue útil en esta tierra. No pierdas un minuto más. Tu vida tiene que ser útil, porque Dios te ha salvado para hacer bendición a otros. Dios te ha salvado para que otros conozcan de lo hermoso que es el Evangelio y de la bendición que es tener a Cristo. Sirvamos a Dios y mientras más sirvamos, más satisfechos nos sentiremos. Más satisfechos nos sentiremos, rebosando de gozo por la obra que Dios puede hacer por medio de nosotros. Querido hermano, quiero decirle a usted que usted y yo fuimos diseñados por el Creador para adorarle. Fuimos diseñados para servirle. Fuimos diseñados para una misión. Fuimos diseñados para ser como Cristo. No fuimos diseñados para hacer basura, sino de la basura de este mundo que donde estábamos nosotros, de allí nos sacó Dios y nos ha puesto
en un lugar de privilegio para que otros conozcan a Jesucristo. Todo esto nos lleva a la realización de nuestra vida en Cristo. No somos el producto de una evolución, como dicen algunos. Dicen, usted es el producto de una evolución. Usted vino por medio de una evolución de las especies. No, no somos el producto de una evolución, sino de una creación directa del Dios eterno, donde el Creador nos diseñó para vivir para su gloria. Para eso Dios nos diseñó, para que vivamos para su gloria, para que le sirvamos para su gloria. Los grandes hombres de fe, como también los cristianos sencillos y fieles que murieron ya y están con el Señor, vivieron plenamente su vida, porque sabían para lo que estaban aquí en la tierra. Habían encontrado el significado de su vida aquí en la tierra y por eso vivieron para la gloria del Señor y fueron bendecidos. No somos obra de la casualidad, sino fuimos creados por una causa. Por una causa, vivir para glorificar a Dios con nuestras vidas, sirviéndole y también predicando el evangelio de Él. Por eso fuimos alcanzados un día. Desde el mismo momento que el hombre cayó, Dios trazó un plan perfecto para ese mismo hombre caído. Y por eso nos ha salvado a nosotros. Nos ha salvado a nosotros para que nosotros testifiquemos a otros que están a nuestro alrededor. Entonces, no se calle. No se calle. Hace unos días estaba pasando, yo a veces, lo que pasa conmigo es que a veces yo dudo de personas que se paran en las esquinas para con un altavoz comenzar a predicar. Yo a veces pienso que pueden tener algún problema. Sinceramente, y a ustedes también les puede pasar eso. Yo no me atreviera mucho a hacerlo de esa manera. Pero después que yo los veo y puedo ver bien el rostro y demás, me doy cuenta que a veces son personas que quieren también predicar el evangelio de esa forma. Y yo recuerdo que en el pueblo donde yo nací, cuando no había obra, llegaron unos pastores, predicadores, con altoparlantes, con un carro, y se pararon. Estamos hablando de los años 20 y pico, 30 y pico de 1930, 1940 y pico. Y ahí se paraban con el altoparlante y comenzaban a predicar al pueblo acerca de la vida de Jesucristo y lo que Cristo había hecho. Todos los que pasaban por allí, como yo paso hoy y veo a alguien, digo, está. Porque lo primero que viene a tu mente es que los que hacen esto es porque están mal. Pero no quiere decir que estén mal. Son personas que están aprovechando la oportunidad para predicar a Cristo. Yo siempre digo, hay otras maneras de hacerlo. Hay muchas otras maneras de hacerlo, donde el evangelio quizás no sea vituperado ni sea puesto en descrédito por aquellos que lo hacen de esa forma. Pero usted puede ser un instrumento de Dios en su trabajo. Usted puede ser un instrumento de Dios en su escuela. Usted puede ser un instrumento de Dios en el volante si usted está manejando y tiene a alguien al lado, porque usted está haciendo Uber o está haciendo Lyft. Usted puede ser un instrumento de Dios en muchas áreas, en el mercado. Cuando usted va al mercado y alguien le dice, y conversando con la misma cajera, le dice, Dios te bendiga, le has dado una invitación, el Señor tiene un plan. Y en mismo la conversación, cuando sacan la conversación, oye, ¿has visto lo que está pasando con esta pandemia? Sí, pero yo creo en alguien que está por encima de ella. Y usted le habla y le da una palabra de aliento a una persona que está desalentada y sin esperanza. No perdamos la oportunidad de hacerlo. No se calle, porque si nosotros callamos, las piedras hablarían. Y Dios no ha enviado a ángeles para predicar esta verdad. Dios nos ha puesto a nosotros para predicar la verdad de Jesucristo. Querido hermano y amigo, concluyo. Dios te ha llamado en este 2022 a servirle, a hacer un compromiso con Él. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a cederle el control de sus vidas al Señor. No olvides que Dios tiene un plan definido. Dios tiene un plan definido con cada uno de sus hijos. Dios tiene el control del futuro. El futuro está en sus manos, porque Él es el Dios eterno que sustenta toda su creación. Dios quiere la realización de tu vida. Y para sentirte realizado en su vida tienes que ponerte en manos de aquel que te diseñó y sabe para lo que te hizo. Y te hizo para glorificarlo a Él, para vivir para Él. Entonces vive esa plenitud. Si respondes con fe a su llamado, hallarás en esta vida
la bendición y el propósito que Dios tiene para ti. La hallarás. Porque Dios no miente. Y su palabra es verdad. Y cuando Él te dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, es porque eso es verdad. Y yo lo creo. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que este sea un año de bendición para cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie y así terminamos en oración. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo te damos. Gracias también por la bendición de estar aquí. Y gracias porque no hay mayor privilegio ni mayor gozo que servirte, Señor. Bendice nuestra iglesia, guíanos y que podamos encontrar satisfacción haciendo tu voluntad en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo humildemente. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana durante estos días. Que Dios les bendiga.